Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Bosco del Mundo de la Economía. Espero que se encuentren hoy bien todos con el favor de Dios y con salud. Gente, pues hoy siendo jueves 1 de septiembre, inicio de mes del noveno mes del año 2022, que ya en un y cerrar de ojos, pues ha transcurrido estos 8 primeros meses y ya estamos en el último eh, cuarto del año, el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, para cerrar con broche de oro el mismo. Esperemos, gente, que todos ustedes hayan podido hasta la fecha lograr todas sus metas, todas sus proyecciones, o por lo menos eh, en un buen porcentaje, porque todos cada año, inicio de año, pues la gran mayoría trazamos planes, metas, propósitos y todo lo que tenga que ver con el diario vivir de cada uno de nosotros en esta comunidad, en este mundo terráqueo. Hoy, pues, gente, venimos con un tema interesante. Hace unos 15 días o 16 días más o menos atrás, eh, el 15 de agosto, se conmemoró, se celebró, depende del punto de vista que lo vean, el 51 aniversario de la decisión que tomó el presidente de su momento en los Estados Unidos, Richard Nixon, con relación a la desvinculación del el dólar del patrón oro, lo cual nos ha llevado inexorablemente y de manera más precipitada a la situación económica que nos encontramos actualmente a nivel mundial. Muchos dirán, ¿qué situación económica? Pues inflación, eh, las economías en el mundo están prácticamente destruidas. Hay una, como dicen los expertos, una estanflación que es muy, muy peligroso. Y entre otras cosas, a nivel macro y por supuesto a nivel micro económico. Y por ello hoy venimos a tocar ese tópico, esa fecha tan coyuntural que en 1971 dio paso a la vorágine de impresión de esta moneda, que a la sazón es actualmente, desde los acuerdos de Bretton Woods, por allá por el año de 1944, cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, la moneda de referencia transaccional, referencia operativa económica del resto de las divisas a nivel mundial. En ese momento, hasta 1971, el dólar estaba respaldado por una cantidad de oro que muchos dicen que tienen, otros dicen que no, oro en, Estados Unidos. Y que esto le daba un sustento, eh, digámoslo de esta manera, orgánico al dólar, el cual a su vez respaldaba las otras monedas. Pero al desvincularse totalmente, pues del patrón oro, esto ha llevado como consecuencia a imprimir cada vez más y más y más dinero de la nada. No hay nada que respalda eso más que la confianza que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, gente, para que pues sigamos viendo que todo eso ha llevado a un estrés financiero en todos los países del mundo. Ahora bien, muchas potencias y muchos países están tomando eh, otra faceta, otro escenario, otro panorama respecto a ello. Y nos referimos a los países que conforman la comunidad, una organización económica conocida como los BRIC. Los BRIC son, como mencionamos en nuestro video anterior, son los países
que conforman esta organización económica, mejor conocido como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y a ellos se les quieren sumar otros países porque su situación actual no está en la mejor condición de salud económicamente hablando y financieramente hablando. Y uno de ellos es Argentina, que está, como dice este país ya conocido como India, nuestros hermanos de allá, los hindús, tienen pues por parte de ellos un visto bueno para que Argentina accese allí. Y eso va a ser, lo más probable, una cadena de eventos de muchos países que vayan a querer hacer eso, porque económicamente el sistema no está ya en capacidad de soportar esta economía que está falleciendo, que está terminándose. Y la verdad que no sabemos cómo van a terminar las cosas, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Así que vamos a pasar a ver la información que les quiero mostrar, gente. Vamos a ello. Ok, gente, aquí estamos en esta página de CoinMama. Los que no conocen CoinMama, bueno, es una plataforma donde podemos comprar criptomonedas, ¿vale? Así que para los interesados pueden investigar esta plataforma que está medio en su momento accesibilidad pues, a poder comprar criptomonedas. Claro, ahora hay más formas de hacerlo con otras, la más conocida Binance y así sucesivamente. Pero en su momento, cuando no existían estas que acabo de mencionar y otras más, pues CoinMama me dio la oportunidad para transaccionar y hacer operativas de compra de criptomonedas. Bueno, gente, ellos tienen aquí un artículo muy interesante, los invito a que lo lean, el 51 aniversario de la conmoción de Nixon. Esta información es del día de ayer, 31 de agosto de 2022. La persona que escribió el artículo se llama Shannon Steinhardt. Espero haber mencionado bien el nombre y no haberme equivocado. Ok, vamos a ver qué dice aquí la información. Dice, el shock de Nixon, eliminando el patrón oro. Nuestra oferta monetaria es, en términos generales, la oferta monetaria total creada y mantenida por la Reserva Federal. Este dinero se utiliza para crear dinero nuevo por parte de los bancos utilizando el mecanismo de reserva fraccionaria y de deuda. Nuestro gobierno estaba sujeto a un mínimo de 25% de oro físico real después de la Segunda Guerra Mundial. Entre paréntesis, 40% antes de la Segunda Guerra Mundial, cierre paréntesis, para imprimir dinero siempre que las bases monetarias estuvieran vinculadas a él. Este primer párrafo de este artículo hace hincapié en lo que mencionamos en la introducción de este video. La oferta monetaria, es decir, el suministro de dinero circulante, se refiere a ello, que se podría ser creada y mantenida por la Reserva Federal, estaba correlacionada a un mínimo de oro físico del 25%. Al momento, entiendo yo, de la eh, toma de decisión de vincular el dólar del oro y que antes de la Segunda Guerra Mundial eh, era de un 40%. ¿Ok? Eso es lo que entendemos aquí, que nos están expresando en este primer párrafo. Seguimos. Sin embargo, esto limitó severamente la capacidad de financiamiento del gobierno para las guerras y el financiamiento de programas de derechos. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos separó el dólar del respaldo en oro de su moneda en dos pasos. La ley de eliminación del requisito de la reserva de oro fue aprobada en el Congreso en 1968. Nixon anunció
en 1971 el final de la obligación de convertibilidad del dólar en oro, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Nixon, Nixon Shock, entre paréntesis. Bueno, aquí se expresa, eh, recordemos que este artículo es escrito por una persona que vive en los Estados Unidos, por lo que deja ver en su escrito. Entonces, en este segundo párrafo se muestra las dos acciones que se tomaron para dar capacidad de financiamiento al gobierno de Estados Unidos, que en ese momento daba inicio a la guerra de Vietnam y el complejo industrial militar, pues no tenía forma de financiarse porque la capacidad monetaria estaba sujeta y correlacionada a la cantidad de oro en existencia, oro físico. Pero tomando esta decisión por parte del gobierno de la época de los Estados Unidos, pues la máquina de imprimir hizo su aparición y de manera desmedida empezaron a colocar de forma abrumadora esa oferta monetaria en manos de el gobierno y de la industria militar o el complejo industrial militar de Estados Unidos, lo que conllevó a, entre comillas, un fuerte crecimiento económico, el cual, la verdad, no fue ningún crecimiento, más bien fue una devaluación más precipitada del poder adquisitivo del dinero, porque por una simple y sencilla razón, cuando la oferta monetaria crece, la inflación sube, y cuando la inflación sube, los precios al consumidor o, o los costos al consumidor último o de a pie le sube, pero no así su salario. Y eso lleva al traste de la economía. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Sigamos con nuestros comentarios de esta noticia. Hacemos ahora aquí una pausa para hacer una aclaración, amigos y amigas. Perdón. Nosotros, como saben ustedes, nosotros no somos asesores económicos financieros, ni de bienes raíces, ni de ninguna índole. Simplemente comentamos, expresamos nuestras opiniones, nuestros criterios en base a información que venimos leyendo a través del tiempo en ese bregar de nuestra autoeducación, de tal manera que pueda llegarlas a ustedes de una manera básica, simple y sencilla, y que podamos entender y comprender todo lo que nos acontece a nuestro alrededor, aunque a veces es muy complicado porque son cosas que van o trascienden más allá de la normativa o de la normalidad o de nuestro discurrir diario en nuestro desarrollo de la vida. Y por ello, los invitamos a ustedes que hagan la tarea, que también investiguen por su parte, que estudien estos temas, porque así podemos, entre todos, pues enfrentar de manera más inteligente y aprovechar las coyunturas que se puedan dar de manera correcta, de manera adecuada y sin perjudicar a nadie, cualquier coyuntura que se dé a nivel económico que pueda significar una transformación financiera a otro nivel de cada uno de nosotros. Así que con esa aclaración cerramos paréntesis y continuamos. El shock de Nixon ha tenido un efecto adverso en nuestra base monetaria. Antes del shock de Nixon, nuestra base monetaria, que es la cantidad total de moneda en circulación, era de alrededor de 75.000 millones de dólares. Para julio, eso estaban hablando en la fecha del año de 1971. Se refiere ahí. Ahora bien, continuamos. Para junio de 2021 había crecido 80 veces la oferta monetaria a 6 billones de dólares. Estas y otras actividades de impresión de la Reserva Federal, ojo, impresión, llevaron al balance récord de la Reserva Federal de 8.4 billones de dólares a partir de octubre de 2021. Es decir, que en 50 años
la oferta monetaria había crecido 80 veces. Y después de eso, continuando con esa carrera de impresión desmedida, en octubre, porque ahí hablaron de junio, a junio de 2021, casi a 50 años del evento del shock de Nixon, ¿no? Y en octubre de ese mismo año se elevó la oferta monetaria a 8,4 billones de dólares. Se dice fácil ese número, pero en términos numéricos es una enormidad de circulante entrando al sistema que obviamente eso no llegó a nuestras manos. Eso se quedó por allá arriba, como se dice, en manos de otras personas. Sin embargo, lo que estamos pagando las consecuencias de algo que no tenemos nada que ver, por decirlo de esa manera, somos nosotros la gente de a pie. Y por ello, la crisis económica que está en ciernes, que está ya aquí encima de nosotros y que estamos nosotros sufriendo las consecuencias de esta vorágine de impresión de la Reserva Federal. Continuamos. Esto es más de 100 veces, imagínense, más de 100 veces que su volumen de 1971. Imagínense la locura. La tasa de interés de la Reserva Federal ha caído desde un máximo de 21% en 1981 hasta poco más de cero en 2009, donde se ha mantenido prácticamente igual desde entonces. La política acomodaticia de tipos de interés bajos de la Fed ha permitido a los bancos transformar la oferta monetaria en más de 85.000 millones de dólares en deuda. Esto representa un aumento de 83 billones de dólares en el stock de dinero desde 1971. Miren esos números, gente. El siglo actual, o sea que nada más llevamos 22 años de este siglo, del siglo XXI, ha visto 56 billones de dólares adicionales en dinero nuevo, que es casi 30 billones más que antes de la crisis financiera. Esto es casi 4 veces el crecimiento del PIB durante estos periodos. El PIB de los Estados Unidos, porque volvemos y repetimos, este señor que escribió este artículo parece ser que vive allá, o es norteamericano, o reside allá y, bueno, nos está ofreciendo estos números, estas perspectivas numéricas de lo que hay actualmente en oferta monetaria que está prácticamente destruyendo la economía mundial. ¿Y por qué decimos eso? Por la sencilla razón que el dólar es la referencia a nivel comercial, tanto macro como micro, de todas las monedas fiduciarias del mundo, a excepción ahora de los países del BRICS, que están dejando de utilizar esa divisa y están utilizando sus propias divisas. Y adivinen qué, gente, esas divisas están respaldadas en oro. Por lo menos ya es público y notorio que Rusia y China han venido, y la India también, han estado comprando oro, aumentando sus reservas de oro. Eso da una señal de que el sistema actual está caduco y está siendo reemplazado frente a nuestros ojos por nuevas directrices económicas amparadas y sustentadas en el preciado metal conocido como oro. Entonces, sigamos aquí, continuando en el párrafo. Esta nueva avalancha de dólares ha disminuido inherentemente su valor, por obvias razones, ya lo explicamos. Sin embargo, no todos los sectores se han visto afectados todavía por este aumento masivo de la oferta monetaria o el aumento sustancial de los precios de los bienes, servicios y otras materias primas. Este pedacito de este párrafo, que cierra este párrafo, nos indica que cuando uno tiene la información, que cuando uno tiene una inteligencia financiera, cuando uno tiene una preparación mediana o buena, podemos apalancarnos y
aprovechar la oportunidad cuando se presentan estas crisis para crear riqueza. Eso es lo que dice aquí, en resumida. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Cómo se combinó la degradación del dólar con el auge de la economía china? Entonces, aquí hay un panorama. Con esta recomposición del sistema monetario, por allá por el año 1971 que se dio inicio, pues volteó la polaridad del poder económico y ello benefició a la economía china. Y vamos a ver qué dice respecto de eso. Casi al mismo tiempo que Nixon introdujo los dólares fiduciarios en el mundo, estableció relaciones entre Estados Unidos y China. O sea, aquí deja entrever que esto fue una acción o una medida con un propósito. Por lo que dice aquí estas palabras, a mí no me crean. Investiguen, hagan la tarea, busquen más información y saquen sus propias conclusiones. Entonces, los bajos costos laborales y la economía deprimida de China hicieron posible que las empresas estadounidenses aprovecharan la economía china. El dinero comenzó a fluir hacia el este. Los chinos dieron la bienvenida a la impresión de dólares y estaban listos para trabajar para ellos con un salario que era solo una décima parte de lo que se pagaría a los empleados equivalentes en los Estados Unidos. Bueno, esto aquí no hay que explicarlo, se explica por sí solo, gente, ¿no? Seguimos. Hoy el dólar fiduciario está limitado únicamente por la cantidad de tinta en las impresoras de la Reserva Federal. Imagínense, está limitado por la cantidad de tinta. Aquí está haciendo vamos a decirlo así, un colofón. Creo que es el término que se puede utilizar aquí. O está siendo muy sarcástico esta persona, porque recuerden, volvemos y decimos, el dólar antes estaba respaldado por el oro. Y como el oro, el suministro de oro es finito, o sea que no es ilimitado, pues eso prevenía o inhibía la necesidad de imprimir dólares, porque no podía estar respaldado más allá de lo que en oro existía. Al menos que en ese momento, que era otra opción, según mi entender, era que aumentaran el valor del oro, porque hasta ese momento el oro se tasó a un valor de $35 la onza. Si para mi concepto hubiese subido el valor del oro, pues tendrían mayor capacidad para imprimir más dólares. Pero eso tendrían que hacerlo, si lo hubiesen hecho en su momento, bajo el acuerdo de todos los países firmantes del acuerdo de Bretton Woods. Así de simple y sencillo. Es nuestra lectura. ¿Ok? Bueno, repito, yo soy experto financiero, pero es lo que yo intuyo, es lo que yo veo así básicamente. Bien, continuamos. ¿Dónde quedamos? Ok, hoy el dólar fiduciario, como decía, ¿no? Está limitado únicamente por la cantidad de tinta en las impresoras de la Reserva Federal y por el volumen de crédito que los bancos están dispuestos a proporcionar. Dado que ninguno de estos escaseaba, la mayor parte de la base industrial estadounidense comenzó a trasladarse a China, donde era posible fabricar a un costo menor, mucho menor. A fines de la década de 1970, alrededor del 23% de todos los empleadores de la economía estadounidense operaban en el sector manufacturero, o sea, en China. Este número ha disminuido a alrededor del 8,4% en la actualidad. Es decir, que gran parte de la industria eh, de Estados Unidos se ha mudado a China por la facilidad en cuanto a lo abaratado del costo de la mano de obra y de insumos y de muchas cosas que en Estados Unidos pues son prohibitivos y hacen muy cara la producción. Entonces ese proceso no fue de la noche a la mañana, llevó tiempo. Ha llevado más de 50 años, pero estamos actualmente en una situación caótica precisamente por ese desbalance comercial que tanto
se dio a hablar en el gobierno anterior de los Estados Unidos al actual. No mencionamos nombre porque, por obvias razones que todos conocen respecto a ciertos temas aquí de eh, limitantes dentro de esta plataforma de YouTube. Seguimos entonces. La desaparición del sector industrial de Estados Unidos ha tenido un gran impacto en los estados industriales de Estados Unidos, por obvias razones. Si la industria se sale de esos estados, pues, ¿qué va a crecer ahí? Pues va a crecer el desempleo, pero de forma exponencial. Y es una tragedia histórica en la que un imperio ha transferido toda su base industrial a otro país, financiado su crecimiento para convertirse en su mayor enemigo estratégico. Claro, se están haciendo, ellos mismos se hicieron el harakiri, ¿no? Como se dice. La competencia en curso del mercado laboral chino también ha perjudicado gravemente los salarios de las personas y las comunidades que trabajan en trabajos que podrían exportarse a China. Pero la migración de trabajo no afectó a las personas cuyos trabajos no podían exportarse. Por ejemplo, médicos, abogados, profesionales de las finanzas. Esto ha creado una situación en la que el ingreso familiar medio solo ha aumentado alrededor de un 29% entre 1973 y 2018. Un 29%. Veamos, es decir, 2018 menos 1973 tenemos que son 45 años. 29 entre 45, eso ha crecido un 0,64% anual. Imagínense. Mientras que el PIB se ha triplicado con creces y los ingresos han aumentado un 80% entre el 5% de los que más ganan. ¿Eso qué quiere decir, gente? Que bueno, que la gente que dependía de la industria, pues no han crecido nada, prácticamente un 0,64% anual. Sin embargo, el otro segmento de la economía, como mencionamos atrás, médicos, abogados y etcétera, pues esos han crecido, han aumentado un 80%, que representa el 5% que más ganan. Eso es terrible porque el 5% no es la mayoría, es la minoría. Y eso da el traste con muchas familias, con muchas personas que tienen que verse en la penosa necesidad de ya no depender de un empleo, de una remuneración, porque donde la tenían, pues desapareció. Y ahí entra en colación, gente, algo que nosotros venimos haciendo. En un próximo video se los vamos a mostrar, que ya se lo hemos anunciado en una manera distinta a no estar repetiendo de situaciones como esta en las que estamos aquí mostrándoles desde el punto de vista económico. Y seguimos. Por lo tanto, la cascada de dinero inducida por la Reserva Federal ha estado fluyendo en dos direcciones. Una hacia China, perdón, financiando importaciones interminables y llevándose consigo el sector industrial estadounidense. La otra parte ha estado fluyendo hacia Nueva York y Silicon Valley, creando un aumento sin precedentes en los precios de los activos, aumentando el precio de activos como acciones y bienes raíces a niveles nunca antes vistos. Es decir, que los bancos y la tecnología han podido aprovechar esta marejada o este movimiento o este flujo o este intercambio de riquezas porque estaban preparados para ello, cosa que la mayoría de nosotros no. ¿Ya ven por dónde va esto? Ya se entiende por qué seguir haciendo lo mismo es una locura. Definición de locura de Albert Einstein. Creer que hacer siempre lo mismo nos va a dar como resultado cosas distintas es una locura. ¿Vale? Seguimos. Una reserva de riqueza que tiene poder adquisitivo depende de la escasez.
Esto es lo que hace que el oro sea único, ¿ya? Aquí está la definición de, en otras palabras, de lo que es la colateralización o la correlación de una moneda, cualquiera que ésta sea, pero en este caso el dólar, con respecto al oro. Eso lo hace muy atractivo, ¿vale? Para respaldar monedas. Continuamos aquí. Pero con un dólar fiduciario es posible crear un suministro infinito. Claro, porque ya no, como no está amparado o respaldado por algo que es finito como el oro, pues está la libre de Dios eh, obtener o imprimir cualquier cantidad de dinero. El problema de esto es que desvaloriza el mismo, pues cuando hay mucho de algo, ¿qué sucede con su valor? Decae, ¿sí? Y como decae, entonces el poder adquisitivo de nosotros pues también decae. ¿Y qué sucede? Ese dinero o esa oferta monetaria hay que meterla en algún lado. Y ni por ocurrencia se le va a dar la idea de meter esa oferta monetaria en los salarios de las personas, en los dineros que se ganan las personas. No, lo meten es en el costo de las cosas, es decir, el costo de vida. ¿Ya? Entonces cada vez pagamos más y cada vez ganamos menos, basado en esta forma económica. Amén de lo que le estoy diciendo que hay que hacer cosas diferentes. Seguimos. Perdón, intereses en bancos, ¿no? Aquí. Este es el camino de un solo sentido, como lo estamos diciendo, en el que el presidente Nixon puso a Estados Unidos. 2022 marca 50 años desde que el Nixon Shock, ¿sí? Desde el Nixon Shock, 51 años ya han pasado. En estos años, la economía estadounidense experimentó un rápido aumento de la deuda estadounidense, en un fuerte aumento de la desigualdad de ingresos y en una disminución del 75% en su poder adquisitivo. Claro, está matando la economía. La trayectoria actual de la economía estadounidense y la política de la Fed de arrinconarse hacen que sea razonable concluir que todavía no hemos visto nada. Y aquí concluye este artículo del señor Shannon Steinhardt. Ahí hay información de él, quién es, perdón, quién es esta persona y esto, hay referencias pues de quién escribió este artículo. Bueno, gente, y en conclusión, veamos. La conclusión, no podemos seguir haciendo la misma cosa que venimos haciendo todos los días, porque la economía como conocemos, como la conocemos, está de capa caída, está siendo demolida, está siendo destruida. Pero tenemos alternativas, gente. Esa alternativa tiene que ver con el mundo cripto, tiene que ver con la gente, con el tema blockchain, tiene que ver con las cosas de contrato inteligente, NFT, metaverso, token de gobernanza, token de utilidad y una serie de elementos tecnológicos que nos van a permitir hacer un giro de 180 grados a nuestra economía. Pero para ello no hay que esperar que las cosas nos caigan del cielo, hay que hacer la tarea, hay que prepararse, hay que tomar las riendas de nuestra vida económica y hacerle un stop, ¿sí? Arriarlas para que no vaya ese caballo desbocado al precipicio económico, porque eso es lo que va a suceder. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No tengo la menor idea. No sé. Lo que sí entiendo y comprendo es que la economía, tal cual la conocemos, desapareció por completo. Que no seamos conscientes, mucha gente es otra cosa, pero de que está ocurriendo y está sucediendo actualmente, eso no es materia de discusión.
es una verdad acuña. Entonces, ¿qué vamos a hacer, gente? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo video. Estén pendientes, no pierdan la oportunidad, ¿sí? Aprovechenla. Si les gustó la información, pulgar arriba. Suscríbanse a mi canal El Mundo y la Economía. Sus comentarios son bienvenidos, así aprendemos todo. Y activen la campanita de las notificaciones para que reciban esta y más información, que con mucho gusto y de manera desinteresada nosotros las ofrecemos. Y exhortamos a todos ustedes que sigan aprendiendo por su parte. Sean autodidactas. Aprovechemos la oportunidad que ahora, hoy en día, tenemos la información al alcance de nuestras manos y ello puede cambiar radicalmente toda nuestra existencia. Gente, agradecido por su tiempo, agradecido por su paciencia y Dios los bendiga a todos. Saludos.